¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este debate que vamos a hablar de cultura de paz. ¿De qué se trata? Y ante este panorama que le hemos presentado en este primer trabajo, de verdad que tenemos que poner el dedo en el renglón, toda la sociedad participar en resolver nuestros conflictos en todos los ámbitos. Y para eso le doy la bienvenida a nuestras invitadas y nuestros invitados en esta mañana, que de verdad me da mucho gusto tenerlos en este espacio. Laura Chávez, presidenta de CUEFAM y Cultura de Paz desde las mujeres diversas, de diversas cosmovisiones. Muy buenos días, Trini, muchas gracias. Gracias a Rocío, gracias por este espacio. Así es, gracias a Rocío, que es titular de este espacio. Ricardo Fletes, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara y jefe del Departamento de Desarrollo Social. Sí, pues muchas gracias por la invitación, y tenemos mucha tarea que hacer, con toda tranquilidad, con toda conciencia, con toda energía y con el deseo de que esto contribuya a revertir esta parte violenta que tenemos en nuestra sociedad. Licenciado Ernesto Mejía, mejor conocido como Namway, y que me encanta este nombre. ¿El significado? Exacto, y al ratito te vamos a pedir que nos lo cuentes. Claro. Rapero, activista social, una década con el lema más hip hop, menos violencia. Bienvenido. Así es, Trini, muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir este tema desde diferentes niveles, desde diferentes posturas, ¿no? Aquí con los colegas. Así es. Gracias. Fabiola Loya, bienvenida, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Hola, Trini, muy buenos días y un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias y felicidades por fomentar ese tipo de temas ante una crisis que estamos viviendo en nuestro país, que no decirlo, en el mundo. Y titular del Instituto de Justicia Alternativa, doctor Guillermo Raúl Cepeda Lepura, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto también compartir la mesa con personas con una gran trayectoria, quienes admiro y respeto, y en un tema crucial como es el de la cultura de paz. Cuando escuchábamos esta cápsula donde se han disparado estas reacciones violentas por parte de la sociedad, y cuando iban escuchando veía en los rostros de ustedes que asentaban, ¿no? Decían, sí está pasando. Sí es así, maestro Guillermo. Sí, efectivamente, pues estamos viendo esta crisis. Es una falta de herramientas, ¿no? Falta de herramientas de la sociedad. El conflicto es inevitable, siempre va a haber conflicto, pero la forma en que lo resolvemos es parte de nuestro patrimonio cultural, es decir, cómo abordamos el conflicto. Es un derecho humano la paz, y debemos de buscar democratizar la paz y las herramientas de la paz, como también se dijo en la cápsula. La cultura de paz es un conjunto de valores, de principios, de herramientas, y entre ellas son el diálogo, la empatía, y lo importante es que creo que lo que los que estamos en esta mesa procuramos es descentralizar esas herramientas. Es decir, si un asunto ya llega a una demanda, quiere decir que ya escaló. Si todos tenemos las herramientas para, desde la comunidad, desde la familia, desde el barrio, poder resolver esos conflictos, no escalarían. Las cifras del sistema de justicia son alarmantes. Incluso cómo dan testimonio de cómo los conflictos empiezan en la comunidad, en pequeño rango, y van escalando hasta que llega una espiral de incomprensión, de falta de empatía. Una cifra que en un estudio sobre justicia cívica mostraron que las personas que iban a la barandilla municipal en Morelia, el 84% de las víctimas de homicidio intencional durante el año previo a su asesinato habían tenido un caso abierto en justicia cívica. Quiere decir que eran personas que habían dado señales de que estaban en circuitos incipientes de violencia, que habían bebido, reñido con sus vecinos, y no se atajó a tiempo. Entonces, por eso el nuevo modelo de justicia cívica dice, vamos a atajar esas conductas cuando están ahí, todavía son manejables, canalizarlos, darles ayuda. El mediador no solo resuelve conflictos, también detecta vulnerabilidades. Entonces, quienes están aquí en la mesa representan gran parte de este censo de capital social que tenemos en Jalisco, organizaciones que están haciendo algo desde cada uno de sus ámbitos para contribuir a que cada vez más personas tengan estas herramientas, de que cuando se enfrentan a una situación conflictiva, lejos de cerrarse, desconectarse de la empatía y regresar en un nivel superior la agresión, ver desde fuera, dialogar y empatizar validar el punto de vista y tener herramientas para el diálogo. Y desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿qué se puede hacer, qué se está haciendo y qué retos
para alcanzar esta cultura de paz? Bueno, primero que nada, la subsecretaría fue creada en el 2019 precisamente desde la construcción de un plan estatal de gobernanza y desarrollo. Es decir, el trabajar con sociedad, con academia, y desde el mismo espacio de servicio público para construir una cultura de paz y un respeto, por supuesto, porque van tomados de la mano en cuanto al ejercicio pleno y libre de los derechos humanos. Desde la subsecretaría Trini, lo que estamos haciendo, primero que nada, es vincular esta ley que fue aprobada de cultura de paz, que Jalisco es uno de los pioneros en tener una ley de cultura de paz, a través de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. ¿Quiénes son esos grupos que históricamente han sido vulnerados? Pues los grupos de diversidad sexual. Por supuesto, toda la parte de indígenas, ¿no? Todas las comunidades indígenas, los pueblos originarios, juventudes que no se les daba el peso que hoy tienen en nuestro país como parte, propensos a construir cultura de paz. Por supuesto, a los grupos que tienen que ver con migrantes, que hay una crisis en nuestro México en ese sentido, el reconocerles sus derechos, el que les sean respetados, el que sean vistos como sujetos de derecho y como personas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con una labor humanitaria y la política pública hecha desde la Secretaría de Planeación. A nosotros nos toca ser vigilantes de que esa política pública se pueda ejercer, que se tenga que ejercer. La subsecretaría es la mediadora también entre las dependencias, abrir conciencias, capacitar, sensibilizar y, por supuesto, trabajar de la mano con la sociedad civil organizada. Y la sociedad civil organizada, Namway, es precisamente lo que tú estás haciendo. Claro, pues ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Desde un poco la prevención también, con los jóvenes. Nos ha tocado trabajar muchos proyectos, con jóvenes en situación de riesgo. Y bien como lo comentaban, ¿no? No tenemos las herramientas, y algo de lo que yo he visto mucho con los jóvenes es esta incapacidad de saber conocernos y manejar nuestras emociones, ¿no? O sea, de repente sienten enojo, de repente sienten ira, celo, lo que sea. ¿Y dónde lo sacan? De repente lo sacan en violencias, conductas violentas, en consumo de drogas, en muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros ya a través del arte urbano pues llegamos y les damos esa herramienta donde ellos pueden desahogarse, como lo comentábamos ahorita, pues es como terapia, ¿no? ¿Qué haces? Como una terapia. Nosotros en el arte urbano, yo soy rapero, damos talleres de rap, que básicamente es darles la herramienta, no solamente enseñarlos a componer canciones, sino que ellos tengan esa herramienta, ese desahogo, porque pues así me tocó a mí, ¿no? Cuando yo conocí esta música que me gustó demasiado y empecé a componer de manera lírica, o sea, no tomé clases de composición, pues descubrí que me sanaba cuando yo me sentía enojado y empezaba a escribir, ahí dejaba toda mi ira en lugar de ir a buscar con quién golpearme o hacer otra cosa, ¿no? Entonces era como ese canalizar todas esas emociones, todos esos conflictos que ellos tienen, porque desafortunadamente pues no tenemos, como bien lo comentaban, las herramientas, ¿no? O no tenemos esa cultura, no tenemos ese hábito de incluso normalizar ir a terapia, ¿no? Con profesionales, porque creo que todo esto de asesinatos, violencias y todo esto viene de quiero estallar y estallo de manera violenta, ¿no? Entonces nosotros en la prevención, en los talleres, incluso tenemos una herramienta que a mí me ha ayudado bastante en lo personal, que se llama mindfulness. Es una técnica de meditación que les compartimos a los jóvenes, ¿no? Es como, por decir, vitaminas en la sopa, porque les dices, vamos al taller de rap, ¿no? Los invitas a cotorrear, a escuchar música y eso. Y ahí es donde dices, mira, pues antes de subir al escenario, pues para que te relajes. Porque si llegas, como también lo comentábamos, si llegas por la parte política, si llegas por la parte psicológica, si llegas por otra parte con ellos, pues te van a decir no quiero, no. Hay un rechazo. Entonces
les llegas por lo que les gusta y les compartes algo que va a ser bastante de beneficio para su persona, ¿no? Bien, tenemos que hacer una breve pausa y regresar precisamente con ustedes. Después de la pausa estamos hablando de cultura de paz. Quédese con nosotros. No solo se trata de resolver nuestros conflictos, sino no llegar a ellos. Y en caso de tener algún conflicto, ¿cómo lo podemos resolver de la forma más pacífica? Pero sin duda la academia ha hecho una labor muy importante para detectar aquellas áreas de oportunidad cuando se trata de este conflicto que hay en esta gran metrópoli, en este gran estado que es Jalisco y por supuesto México, y poderla identificar para después poder actuar. Claro. Ricardo Fletes, doctor, ¿qué se está haciendo al respecto desde la academia? Híjole, pues hay investigación, ¿no? Hay mucha investigación, ahí se trabaja o trabajamos con modelos de violencia, pero también de paz. Hace mucho tiempo estuvimos trabajando con un modelo de un noruego, Johan Galtung, que yo creo que todos lo conocen, precisamente en estos días cumple, creo, 80 años. Un modelo de triangular, digamos, de violencia. Si hay una violencia visible que está en la parte de encima de la violencia y una violencia invisible que está bajo, que no se ve. Y la idea entonces, la idea es, bueno, reconocer, como ya creo que se está haciendo, de que existe la violencia, todo este mundo lleno de violencia, pero entonces por lo tanto y por lo mismo e incluso por la sobrevivencia o la supervivencia de la misma especie, tenemos que trabajar en otra forma que contrarreste esta cultura de violencia, que sería entonces, pues la opuesta es la cultura de paz, ¿no? Mientras más cultura de paz haya, hay menos violencia. Dicen, mientras haya más jóvenes cantando un rap, tocando guitarra, expresando arte, van a consumir menos droga, van a usar menos un arma y van a usar menos formas violentas de resolver sus conflictos a los cuales nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? ¿Hacia dónde está enfocada la cultura de paz? Sí. Supongo que es a toda la población en general, pero desde ¿habrá luego un grupo de la población que tengamos que ponerle el ojo de manera especial? Sí, hay grupos, como ya se decía, lo decía el maestro Guillermo, hay grupos, también la licenciada Fabiola lo decía, hay grupos especiales que históricamente han sido violentados, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos violencia estructural. Es decir, el diseño de la sociedad misma, su arquitectura coloca a ciertos grupos de personas en situación de vulnerabilidad y de violación de sus derechos, de sus garantías individuales, las básicas, y desde ahí empieza reconociendo, y ellos serían unos de los grupos con los cuales se debería, además, que es un derecho ahora consagrado desde hace tiempo en la Constitución, y sí hay que trabajar con ellos, pero no es solo con ellos, digamos, la cultura de paz debe ser integrada a todos los sectores, a todos los grupos. La cápsula que veíamos al principio nos habla de todas estas situaciones de violencia. Algunas de ellas no se han resuelto porque la justicia no le hemos inyectado los recursos humanos y materiales suficientes para que funcione de manera adecuada. Entonces, que funcione de manera adecuada, la justicia, todo el sistema de justicia es necesario para que haya resolución también de conflictos, de faltas, de errores, de delitos, que se solucionen pronto y bien. Si esto no funciona, el resto de la sociedad también se va a ver alterado. Y entonces yo digo, bueno, si a mí, las estadísticas que ustedes mismos proporcionan, si el 95 o 97 o hasta cifras que llegan al 98% de los delitos que se cometen no son castigados, bueno, pues le entro a eso, ¿no? Y eso implica conductas violentas, ¿no? Entonces, hay que trabajar contra todo, con esto que podríamos llamar una cultura de violencia, con esta cultura de paz. Implica trabajar en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todos los ámbitos, ¿no? Y esto, digamos, es la cultura de paz, yo diría, no es la definición, pero yo la definiría como una búsqueda y la promoción activa precisamente de la paz, en todos los ámbitos. Cuando hablamos de justicia, COEFAM se ha topado con pared, ¿verdad? Sí. Vaya que sí. Nosotros y nosotras como abogados y abogadas, pues vemos mucha violencia institucional, vemos muchas injusticias cuando se asiste a algunas instituciones, y no generalizo,
pero hay servidores y servidoras públicas, que qué bueno que aquí está la subsecretaria de Derechos Humanos, porque tenemos que trabajar de la mano, que realmente parece ser que no les gusta su trabajo. Entonces ya de por sí va la gente, el grupo vulnerable, a denunciar violación a sus derechos humanos. Quiero aclarar que los derechos humanos los viola las autoridades, las personas servidoras públicas, no los seres humanos. Los demás, los civiles, nosotros cometemos delitos. Entonces hay mucha violación a los derechos humanos en contra de seres vulnerables y no encuentran justicia. Puedo comentarles, acabo de llevar a una niña a Fiscalía de Adolescentes y me dijo, ¿y así quieres que denuncie aquí? Por el trato que nos dio primero un ministerio público y luego otro, incluso la coordinadora de área. Es una denuncia pública. Si no entendemos que no hay ese salvajismo, que se debe de evitar ese salvajismo delante de las víctimas, van a continuar revictimizando esa parte de la cultura de paz que están obligados desde el primero constitucional a respetar la dignidad de las personas, es la base de los derechos humanos, el 17 constitucional, que no solamente va dirigido a los jueces, no nos podemos hacer disimulados las áreas administrativas, ¿no? Entonces, desde el Colegio de Abogados y Abogadas Especialistas en Derecho Familiar nace un brazo que se llama Cultura de Paz desde las mujeres, precisamente por esa falta de protección que encuentran, y desde la niñez también, que encuentran dentro de las instituciones. Nuestra misión es concientizar al actor social y político a través de la Academia de Cultura de Paz y Justicia Restaurativa. Es decir, también estamos enfocándonos hacia las y los profesionistas del derecho que están renuentes a prevenir los conflictos. Esas personas que hacen las demandas mentirosas, ¿sí? Y que los jueces los aceptan. Tienen que aprender los jueces a aprender a leer los metamensajes violentos que escriben los abogados y las abogadas con puras mentiras por ganar dinero. Es parte de nuestra labor. O sea, hay una violencia estructural de la que hablaba doctor Fletes, ¿no? Sí. Y que desde el gobierno, pues es una tarea que pareciera que no tiene ni principio ni fin, porque está como revuelto. Yo de repente trato de buscarle forma y ¿cómo la vas a encontrar, Fabio Laloya? Bueno, precisamente la subsecretaría somos captadores de ese tipo de situaciones y lo que tenemos que hacer precisamente es la tarea de coadyuvar junto con quien se está revictimizando, digo, en el momento que sucede, ¿no? Un caso como este, hacer la tarea de vinculación y hacer que se respeten los derechos humanos de entrada, primero otorgándole condiciones de igualdad a quien llega precisamente a hacer una denuncia, a solicitar algún tipo de información, de programa y demás. O sea, la subsecretaría es el medio por el que podemos presentar los ciudadanos, ciudadanas, alguna queja, ayuda, asesoría. Nosotros tenemos, en cada una de las direcciones tenemos la capacidad y la facultad de recibirlo, por supuesto. En el caso de esta niña existe la Procuraduría en defensa del menor, de la menor, de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Desde ahí tenemos que hacer nuestro trabajo, pero también a la vez trabajar de forma coordinada para que exista una política pública integral de capacitación, sensibilización y conciencia a los servidores públicos, no solamente de los altos mandos, sino los de primera atención, que es ahí donde se revictimiza a la persona, al ciudadano. O sea, como bien lo dijo Laura, los ciudadanos y ciudadanas cometen los delitos. Pero al momento de que se llega al servicio público, por supuesto que puede haber, y las ha habido, las violaciones de derechos, de sus derechos humanos. El asunto es, ¿cuánto tiempo tiene ya justicia alternativa en Jalisco? Acabamos de cumplir 10 años, la ley tiene 14, y bueno, creo que es una persona que se ha comentado mucho el sistema jurídico, y lo que estamos de acuerdo es que el conflicto es mucho más amplio que lo jurídico, y para todas esas herramientas para flexibilizar. Es decir, no podemos esperar 350 días que dura un proceso para tener justicia. Entonces hay formas más rápidas, con herramientas distintas. A los abogados nos enseñaron en la universidad que el derecho, como decía Aristóteles, es la razón desprovista de pasión, y es falso, ¿no? Todos los días las emociones están a flor de piel, más con el contexto. Entonces necesitamos reconocer los abogados y todas las profesiones que la atención
buscar las personas. La ley dice las víctimas tienen derecho a conocer sus derechos y cuando tú entres a una víctima de carne y hueso, lo que te dice es, necesita es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Este tipo de cuestiones, el derecho no tiene muchas veces la respuesta. Entonces, los métodos de solución de conflictos dan esta solución dialogada, una solución a la medida de las personas. Por ejemplo, en el caso del divorcio por mutuo, se dice que es una de las razones más conflictivas. Ha dicho uno de los autores, Elster, ha señalado que ninguna familia, ningunos socios, ningunos vecinos salen ilesos de un tribunal. Es decir, siempre el proceso es violencia institucionalizada, de la forma más violenta de resolver un conflicto a través de que un tercero imponga una solución. En cambio, la mediación es un diálogo y por eso el 98% de los acuerdos que se logran en una sala de mediación en Jalisco se cumplen espontáneamente, porque la gente ve reflejado, por ejemplo, ahora que ya la justicia alternativa tiene el tema de divorcio por mutuo, los propios jueces ya están imbuidos de esta lógica de la justicia alternativa y dicen, va a bajar mucho la conflictividad, porque el divorcio por mutuo, su gran conflictividad deriva de que el convenio no lo escribieron las partes, lo escribieron sus abogados, que como aquí se dice, exageran, polarizan y sacan lo peor a veces de las personas, y en cambio en la mediación ellas mismas construyen el convenio y por eso estamos teniendo 98% de cumplimiento del convenio, porque se construye entre las partes con esta lógica de que abajo, como decía con Galton, el conflicto es la punta del iceberg. Abajo hay las necesidades, las emociones. En temas familiares, como dice una amiga terapeuta, todo es amor. Nomás que es amor no dicho, amor mal dicho, amor, pero todo es amor. Y en cuanto la gente se da cuenta que lo que fluye, los asuntos se despresurizan y los abogados somos más sorprendidos. Y hay mayor claridad para resolver. A lo mejor usted que nos está viendo ahí en casa puede que esté pasando por algún conflicto y no encuentre la forma y esté a lo mejor lidiando con un abogado y cada vez se hunde más su caso. Pudiera ser. Así que vamos a hablar de otras alternativas que son precisamente el darle solución bajo el contexto de paz a cada uno de nuestros conflictos al regresar de la pausa. Justo esta semana, hace un par de 4 días, aproximadamente, hace unos 4 días, vimos el caso de Zoe, una mujer trans que en la vía pública fue atacada con ácido. Le cayó ácido en su cuerpo, tiene marcas, quemaduras en su cuerpo. Y justo ahorita que estábamos en la pausa, platicábamos con la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco, que es una de las agresiones más lastimosas que pueda haber. Así es, Trini. Es un tipo de violencia física y simbólica la que tiene la mayor de sus expresiones. Y es un precedente que marca a Jalisco y que por supuesto que de primera instancia lo tenemos que condenar, porque es la primera vez que pasa. En otros estados ha estado pasando, ya hay reformas al Código Penal en materia de lesiones con este tipo de químicos. Y lo que hicimos desde la subsecretaría precisamente, ahí está el ejemplo en acción. La Dirección de Diversidad Sexual luego se pone en contacto con los familiares de esta mujer trans, de Zoe. ¿Qué hacemos? Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando supimos del caso de discriminación que sufrió en un hospital privado, inmediatamente la queja con la CONAPRED. O sea, es decir, la subsecretaría es un ente que tiene que acuerpar y hacer que se respeten mediante las diferentes dependencias los derechos humanos de esta mujer. Y por supuesto condenar el acto y acompañarla en todo momento, porque como bien lo dice hoy, ese tipo de violencia es una violencia que queda marcada para toda la vida y es la forma de perpetuar la violencia contra las mujeres. La CISEM, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, está haciendo el acompañamiento que se debe hacer, muy al pendiente. Hemos establecido comunicación con la pareja de ella y estamos, por supuesto, muy pendientes de que reciba los servicios apegado a los derechos humanos de ella.
Ajá, y aquí el asunto es que son tantos los conflictos y ya vemos que hay dos entes que pueden resolver el conflicto. Sin embargo, a ustedes como sociedad civil, por ejemplo, desde los abogados, desde este colegio de abogadas, les buscan y tienen un montón de chamba. Tengo muchísima chamba y sobre todo yo quisiera acotar un poquito más a lo que dijo nuestro amigo Cepeda Lecona, titular del IJA, Guillermo, en el sentido de que no todo es mediable. Y de lo que yo hablaba es de un delito grave y que si no alcanza el término medio de 5 años la penalidad, no alcanza ni siquiera salidas alternas, es decir, no alcanza algún método para que la persona victimaria, es decir, el agresor o la agresora, pueda generar un beneficio de mediación. Es decir, se cuida a la víctima desde esa parte. Sin embargo, sí estamos pugnando para que sane la sociedad por una justicia restaurativa, por círculos de sentencia, tanto después de la materia familiar como después de la materia penal, que no alcanza esas salidas de métodos alternos para que repare el daño, que sí lo haya después de una sentencia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es sanar a la sociedad, y con una parte de justicia restaurativa podemos sanar estos círculos de diálogo, círculos de sentencia, círculos de paz, que son de los que también estamos trabajando desde la niñez. Podemos hacer círculos con tu grupo, círculos de diálogo. La juventud está muy alerta para modificar acciones. Hicimos un círculo de paz un 8 de marzo en una secundaria, y los niños, más que las niñas, de adolescentes de secundaria, estaban más atentos al cambio, a decir, es que no tenemos por qué usar a la mujer, es que no tenemos por qué violentarla, es que nacimos de una mujer. Entonces, ¿qué se trata esto? Generar conciencia. Generar conciencia, como dice la Carta de la Tierra, ¿no? Que habla de la paz, que dice, es la totalidad creada de las relaciones hacia uno mismo. ¿Pero qué relaciones? Pues relaciones correctas, hacia uno mismo y hacia las demás personas. Entonces, si un servidor público no entiende eso, no debería estar trabajando en el servicio público, porque hace una victimización secundaria, que habla de ella el artículo 5º, tanto de la Ley General como del Estado, de atención a víctimas, y es una tras otra, y hacemos quejas y les dan cursos y de nuestros impuestos les pagan a USAID y vienen de Alemania y siguen victimizando, revictimizando, victimización secundaria a las víctimas, en donde no podemos, por el tipo de delitos, llegar a los métodos alternos de solución de conflictos. Y si te pasa, Nahuel, que los chicos se enfrentan a esto, o las chicas, y que tú llegas después de un trabajo de meses y que vuelven otra vez para atrás porque el mismo Estado, la estructura, no completa esta cadena virtuosa. Sí, pues de por sí ellos ya tienen, perdón, como este conflicto con la autoridad, ¿no? No la autoridad, los policías, bueno, también, pero desde sus casas, ¿no? Este conflicto que tienen ya familiar, ya vienen con ese recelo, ¿no? Entonces, vienen aquí, los enganchamos primero, estamos trabajando, y justo cuando se encuentran con situaciones de este tipo, oye, porque nos ha tocado canalizar a jóvenes a DIF, que de repente no tenían ni siquiera para comer, o problemas ya, no de psicólogo, sino de psiquiatra, ¿no? Que se acercaban con situaciones como de que querían quitarse la vida y muchas situaciones muy fuertes, ¿no? Entonces nosotros los canalizábamos, pero de repente sí rebotan que, ay, es que no, o me trataron mal, o esto, y sí está muy muy cerrado, y con esta accesibilidad que de repente hay, porque no en todos lados está como mal o está bien, claro, sino hay de todo, claro. Pues de repente si te toca, estás queriendo pedir ayuda y los jóvenes se decepcionan muy fácil, pues están en una edad muy vulnerable, están en una edad donde están buscando su identidad, por dónde, qué camino agarrar. Y si se topan con estas trabas, de repente no son suficientemente capaces de sobrellevarlas, ¿no? Por lo mismo, pues, es que están creciendo, aprendiendo, madurando, y necesitan de estos apoyos, ¿no? Y nosotros somos como el canal directo donde ya los canalizamos a las instituciones. Caer, o sea, claro, con las instituciones, ¿no? Y doctor Ricardo Fletes, pasa eso que
vuelve, o sea, es como una curva donde puedes rescatar a alguna persona, pero vuelves a caer. Sí, sí. Y esto no para, y al contrario, pareciera que yo lo estoy dibujando de manera horizontal, pero va de manera ascendente. Sí, es que, híjole, esta cuestión de la violencia, si no la paramos, lo estamos viendo en nuestra ciudad, en no nuestra la hemos sociedad, parado. ¿no? Y se va incrementando, se va profundizando, la violencia se hace más cruel, más, iba a decir, más inhumana, pero es esta forma de violencia, lo que vemos, lo que le hacen a Zoe, por ejemplo, dices, ¿es inhumano? No, es una conducta que los hombres no hacen, primero porque no tienen ácido, pero luego porque somos los humanos que presentamos estas formas de conducta violentas casi impensadas, ¿no? Casi impensadas. Entonces, pero ¿qué debemos hacer? Bueno, creo que quienes estamos aquí creo que estamos dando también como un mensaje de que sí estamos haciendo algo, que hay esperanza, pero que hay que trabajar en crear condiciones para que la paz, que la cultura de la paz permee, sea posible. Claro, hay que mejorar las instituciones, hay que mejorarnos todos y cada uno de nosotros, hay que aprender a respirar, ¿no? Como él nos dice, respiramos, que es toda una técnica de respirar, una técnica oriental que por acá hemos olvidado, y hay ejercicios para hacer eso. Y los jóvenes, las jóvenes, trabajamos con jóvenes universitarios de licenciatura, y es increíble el cambio que hace, la actitud que toman después de un ejercicio de respiración. Incluso para exponer una clase, una parte de la sesión. Desde ahí se vale empezar. Y esto de respirar bien, respirar a gusto, respirar profundo, tranquiliza, te permite una mayor visión. Oxigenas, además tiene su componente fisiológico, biológico, oxigenas más el cerebro. Tu cerebro oxigenado piensa mejor, hace más conexiones, te permite visualizar mejor. Y eso si lo hacemos en la casa, trabajo. A veces el trabajo en nuestros espacios laborales, de pronto está uno tenso, llegas a trabajar y algo sucede. Hay que tomar conciencia de todo eso. Y, perdón, estoy hablando así como de otros lugares, pero desde ahí se construye la paz, se crean condiciones de paz, ¿sí? En esos espacios, y claro, debe haber estas condiciones que hablamos de que la justicia sea justa, rápida, expedita, etcétera, etcétera, que haya buen trabajo, que tengas una vivienda digna. La pandemia, malvada pandemia, ha descubierto todas las deficiencias que hay en el ámbito de salud. Principalmente es el foco, pero ha revelado la violencia que hay, que se desató en las casas, el incremento de violencia a partir de la pandemia, de este confinamiento, pues nos hace evidente y nos debería hacer cuestionar qué tipo de sociedad en la que estamos viviendo y qué tipo de sociedad queremos. Y me parece que el mensaje en parte de nosotros es impulsemos una cultura de paz, vayamos por otra manera, porque si esta crisis generada, impulsada un poco por la pandemia, pero nos afectó más porque no estábamos preparados, es decir, no había condiciones para atender a las personas en el ámbito de salud, ¿no? En esta parte, pero la salud en general, ¿sí? Y entonces desde esas cuestiones tendríamos que pensar en construir otra forma de sociabilidad, de relacionarnos, de aprender a respirar. Es increíble lo que hemos olvidado desde ahí, desde estos actos, para no decir, es que el gobierno, y es que... No, empecemos también, y tenemos esa oportunidad de empezar desde nosotros, ahí vamos siguiendo hacia adelante, ¿no? Hoy aprendí, y bien decía Laura Chávez, no es que hacemos desde nuestra trinchera, porque la misma palabra como tal, trinchera, se utiliza para los asuntos bélicos, ¿no? Las situaciones de guerra. Entonces vamos a decir qué estamos haciendo nosotros, nosotras, desde nuestro ámbito. Vámonos a la pausa y regresamos. Cultura de paz es nuestro tema este domingo. Bueno, ¿cómo nos acercamos a cada una de estas dependencias? ¿Cómo exigimos como sociedad que todo el ámbito público respete nuestros derechos humanos y esto promueva el actuar de funcionarios, funcionarias de la sociedad misma en un proceso de paz desde el Instituto de Justicia Alternativa? Bien, pues en el Instituto de Justicia Alternativa estamos en estos dos ámbitos, el de la prevención, a través de divulgar, dar talleres de cultura de
de paz, nos invitan mucho en donde se dan servicios, así como llevan al dentista, la comunidad, llevan también al mediador, porque muchos de los conflictos patrimoniales están ahí, parejas que tienen años separadas y no han tomado una decisión sobre los bienes, sobre acuerdos sobre la manutención de los menores. Entonces, temas de prevención de los conflictos, y ya cuando estos lamentablemente ya están, cómo despresurizarlos y resolverlos. En el 33 13 80 00 33 13 80 00 es nuestro conmutador con 6 líneas. Ahí le podemos dar la orientación si tiene algún conflicto comunitario. El 12% de los conflictos que resolvemos son entre vecinos, y tiene un impacto preventivo, porque como decíamos, el 98% de los acuerdos que se toman en el IJA se cumplen espontáneamente, es decir, ya no siguen escalando y se convierten en tragedias. Entonces, también el 42% de los asuntos que resolvemos son en materia familiar, y es mucho más amable la metodología de la mediación, porque hace el diálogo. Bueno, un dato importante es que el 7% de las parejas que van a divorciarse al IJA se reconcilian. Entonces, por primera vez se encuentran, no a través de sus abogados, sino entre ellos mismos, y se da la oportunidad de aprender a hablar. Sí, que sus diferencias no eran tan insalvables como lo habían estado haciendo estos últimos años. Quiero resumir en esta parte. La mayoría de los conflictos, la chamba, el peso, está en los divorcios, en los problemas de pareja. Y en alimentos, el 42% de nuestros ¿De asuntos, pareja? Sí, el tema de alimentos, convivencia, custodia de los menores, y ya nos confió ya el Congreso que desde mayo ya vemos los divorcios por mutuo, porque es una forma mucho más amable de llegar a convenios que se cumplen y que la familia se mantiene de alguna forma articulada y no desgastada como suele suceder después de un proceso judicial. Namway, déjame preguntarte, estos chicos, estas chicas con las que tú trabajas, ¿crees que su problema está en que dentro en casa no encuentran esa estructura necesaria para hacer y estar? Sí, definitivamente no tiene ese apoyo, no tiene ni siquiera la confianza, ¿no? O sea, con nosotros que somos unos desconocidos al principio, se abren de una manera que dices, ellos lo que necesitan es platicar, abrirse, expresarse, a quien contarle sus problemas sin que los estén enjuiciando, sin que le estén diciendo eres esto, eres aquello. Entonces encuentran en ese espacio esa apertura, esos oídos para ser escuchados, ¿no? Y eso es bastante sanador, pues, cuando tú tienes un problema que le platicas a tu amigo o tu amiga, oye, me pasó esto, ¿cómo te sientes? Ya, te relajas, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿En qué barrios estás? ¿Con qué grupos estás? Fíjate que ahorita traemos un proyecto muy interesante a nivel nacional. Estamos trabajando con Cultura Federal. Queremos llevar este proyecto de talleres a las secundarias. Ahora que se organice bien lo de esto presenciales, entrando el año. Es una iniciativa de un colega de Tijuana, que es Danger, por ahí lo pueden buscar en redes. Así es su nombre de rapero. Entonces estamos trabajando eso, y precisamente son herramientas de desarrollo humano los que le estamos dando, aparte de la composición artística de rap, y pues estamos por arrancarlo. Hay varios colegas ahí, no sé si conocieron a Control Machete, está Fermín Cuarto, está Ariana Puello, también, y ahorita somos aproximadamente 100 talleristas en todo el país, donde están capacitando el segundo equipo de talleristas, y pues vamos a arrancar con todo. Es un proyecto muy, muy grande, muy bueno, y pues estamos abiertos a apoyar ahí. Yo voy a los talleres y hago amigos, no hago ahí ¿Y por qué volteas a ver a la subsecretaria? No, güey, así vamos a hacer algo aquí en Jalisco muy fuerte, muy bueno. Comparto yo alguna situación. Hecho está. Sí, Pues de una vez. De una vez. De una vez. Bueno, decirte, ahorita que escucho a Namway, nosotros, y por supuesto Namway, tendremos una oportunidad en estos días para platicar, claro, porque es de interés de la subsecretaría, precisamente hacer que las juventudes en riesgo tengan claro que tienen el derecho a las oportunidades. Tenemos un programa que estamos trabajando con la sociedad civil organizada, que precisamente tomamos a los jóvenes, aquellos que estuvieron en internamiento en el tutelar, para llevarlos a un programa de terapia cognitiva, un programa que los lleve a su reinserción de una manera sana, emocionalmente. Ahorita lo decía tanto Ricardo
y Laura de una manera en paz, ¿no? Y que puedan tener todas las garantías y que sean conocedores de sus derechos para que puedan reinsertarse en la educación, en el trabajo, o sea, en la sociedad misma, hasta el momento que precisamente ellos ya son una persona, pues digamos ya emocionalmente bien cimentadas sus emociones, ¿no? Y con una salud mental buena, equilibrada. Entonces, yo creo que de la mano con la sociedad, con la asociación que tienen Amway, podemos hacer mucho también, porque sí creemos que la música, el arte, es no sé cómo poderlo decir, el arma, la herramienta, para no hablar en ese sentido, la herramienta para combatir cualquier tipo de violencia. Ahora sí habrá oídos de parte de la autoridad para, por favor. Espero que sí, Trini, porque desde otras entrevistas que hemos estado contigo, pues suplicamos ese cambio, ¿no? Que se entienda que la base de la paz son la dignidad, que es base de los derechos humanos, por supuesto, la ética, la democracia, el Estado de Derecho. Haz lo que te corresponde y pues bueno, como dice Danesh, muévete, ¿no? La paz es movimiento, decía Danesh. Entonces hay diferentes tipos de paces, que es precisamente la personal, la social, la política, la institucional, la ecológica. Si estas partes, estos conocimientos no llegan a estas personas que son responsables de las instituciones, de velar por los derechos humanos, la protección de las personas víctimas, seguiremos en una guerra, en un impas, generando paces negativas y no positivas, que es el bienestar de la sociedad. Y por supuesto dirigirme también a mi comunidad jurídica, al ámbito de la abogacía, los peritos y peritas, dejen de decir mentiras en los juzgados, porque lo único que generan es quebrantar más la paz. Si les preocupa el ganar dinero, pues perdón, pero por más que puedas cobrar en un juicio que tarda años, mejor siéntate en una mediación y otra, y otra, y otra, ¿no? Pero la cuestión de los delitos, que dijimos que no es mediable, me preocupa y me ocupa muchísimo, que tú, cada que vamos a una institución, por supuesto hay personas servidoras públicas que son excelsos, pero hay quienes todavía traen el sistema anterior, se creen con el monopolio del sistema jurídico penal y sobre todo que a veces se creen que saben más que uno y te gritan delante de la víctima, o sea, usted debería saber. Pues yo lo que sé como defensora de derechos humanos, que hay convenciones internacionales y si tu ley te cierra el camino, ábrete a la convencionalidad de los derechos humanos y protege a las víctimas en un son de verdad de cultura de paz, por favor. Doctor Ricardo Fletes, ¿tenemos salida? Sí, debemos tener salida y si acaso vemos que no la tenemos, debemos construirla. Y en esta idea, en este impulso de la cultura de paz, vale aquel digamos, dicho que dice, si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? O sea, todos nosotros tenemos, yo digo, la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y repito esto, ¿no? Desde respirar, desde hablar con la pareja, con el amigo, eso es catártico, todas esas cuestiones. Claro, a veces no tenemos condiciones, nuestro trabajo, las actividades que desarrollamos, de pronto no hay condiciones sociales para que esto pueda suceder, pero yo creo que trabajando, una labor que podemos hacer es la labor micro, ¿sí? Empezar con nosotros, en la casa, con los amigos. Desde ahí se empiezan a detonar grandes procesos y grandes transformaciones sociales, ¿no? Y bueno, y para algunas de las publicaciones que se elaboran en la universidad, por favor, métanse en la página de la Universidad de Guadalajara, entren a todos los centros universitarios. Bueno, yo promovería de ciencias sociales y humanas, pero está también la Facultad de Psicología con su centro de atención psicológica. Por ahí en la página van a encontrar su teléfono. El teléfono del CUSH es el 33 38 19, perdón, 33 38 19 3300, y en ese es el conmutador para que se comuniquen a sociología, a trabajo social, etcétera. Pero vean la página de la universidad, ahí vienen las investigaciones, algunos resultados, qué investigadores están trabajando, qué temas.
abramos, consultemos, ¿sí? Exacto. ¿Y en CUEFAN, en qué teléfono las pueden encontrar? 33 11 94 69 22 y en nuestra página de Facebook, CUEFAN o Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar. Con mucho gusto les atendemos también, asesorías gratuitas para las personas que necesitan y que no tienen esa oportunidad económica de pagar. Con mucho gusto les damos la asesoría gratuita. Les agradezco a todas, a todos. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana y creo que nos llevamos una gran tarea, es investigar, investiguemos, conozcamos qué es cultura de paz, exijamos esta cultura de paz y vamos precisamente a convertir este espacio en el que vivimos, esta casa común, en un espacio de paz. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y nos vemos y escuchamos en la próxima.